Antes un saludo, bienvenidos a este pequeño taller sobre identificación de oportunidades. En este caso vamos a utilizar una matriz que se llama ERIC. Viene de los autores del libro La estrategia del océano azul o el libro Blue Ocean Strategy, y básicamente es una herramienta que nos va a permitir detectar algunos asuntos, algunos aspectos que pueden ser susceptibles de eliminarlos o de reducirlos o de incrementar o de crear esos aspectos en nuestros centros de práctica o en las organizaciones en las que estamos trabajando. ¿Para qué? Para comenzar a perfilar, ¿cierto? E identificar el tema o los temas que podemos abordar para el diseño de nuestro plan de práctica y para la presentación final de nuestro proyecto productivo en nuestra práctica, sea que usted esté vinculado en su organización en la cual actualmente trabaja o sea que tenga una práctica profesional asignada. Entonces veamos de qué se trata este ejercicio. Usted va a construir una matriz, así como esta que le estoy mostrando en la imagen. Y en el aspecto de eliminar, usted va a comenzar a medida que está desarrollando su práctica, a pensar, a identificar, a analizar, incluso a observar qué aspectos ahí de su práctica o de su pasantía profesional son sujetos de eliminar, que usted cree que hay procesos o hay actividades que definitivamente no añaden valor, o sea, no añaden valor ni para la empresa ni para usted como practicante. Entonces yo le haré unos ejemplos, son ejemplos totalmente diversos. Por ejemplo, allá en el sitio de práctica en donde estoy, yo digo que definitivamente se debería eliminar, no deberíamos todavía hacer esta utilización, deberíamos eliminar los los plan clase en papel. Yo creo que eso se debería eliminar, o sea, eso ya no debería existir ahí en el lugar donde yo estoy, que yo cada vez que voy a dar mi sesión, a hacer mi práctica, tengo que llevar un plan clase en una hoja. No, hoy en día pues yo considero que eso ya no debería existir. O por ejemplo, esto hablemoslo desde el punto de vista del entrenamiento, la pedagogía, pero por ejemplo, desde la administración deportiva, yo digo que definitivamente creo que hay que eliminar aspectos organizacionales, ¿cierto? Algunos aspectos organizacionales. Y entre los aspectos organizacionales creo que definitivamente hay que eliminar eh, por ejemplo, las funciones de hace 15 años, ¿cierto? Hace 15 años hay unas funciones y no aplican para nada. Debemos ya eliminar eso, o sea, eliminarlo y comenzar a hacer otro tipo de cosas. Entonces usted va a identificar al menos 3, 4 o los que usted crea convenientes que en su centro de práctica o donde usted está para hacer su práctica usted cree que serían eliminar. Ahora miremos el aspecto de reducir. Usted se da cuenta que hay procesos o hay momentos o hay cosas que están bien, que funcionan, pero que se pueden reducir porque al día de hoy se manejan con mucho volumen y tal vez hacen que todo sea lento o que sea muy densa la organización o que no sea fácil la información, ¿cierto? Entonces usted dice, no, venga, yo desde lo que sé, creo que esto se podría reducir. Entonces hablemos desde el punto de vista, por ejemplo, de las prácticas deportivas. Entonces yo me doy cuenta que en la práctica deportiva en la que yo estoy, en la que estoy acompañando, pues hay un exceso, por ejemplo, hay un exceso de intervenciones del entrenador, ¿cierto? Hay un exceso de intervenciones, ¿sí? En la práctica. Entonces la práctica se hace lenta, se hace demorada, no se juega lo suficiente, no hay el tiempo es suficiente. O por ejemplo reducir
las intervenciones, ¿cierto? Se me ocurre a mí del coordinador de mi escuela en las sesiones. Entonces resulta que hay un coordinador y él entra a las sesiones de entrenamiento y entonces va y me pregunta algo y vuelve y se va. Y vuelve y viene y vuelve y se va y me toca parar la sesión a cada rato. Entonces, por ejemplo, eso lo podría reducir. O si hablamos desde el punto de vista organizacional, algún tema a reducir puede ser, por ejemplo, la cantidad de funciones, ¿cierto? Resulta que allá en donde yo estoy me dieron un manual de funciones a nivel administrativo y son como 8 hojas. Hay más de 50 funciones. Entonces yo creo que eso se podría más bien reducir y compactar, ¿sí? Y más bien dejar las funciones principales. Eh, por ejemplo, otro tema a reducir desde el punto de vista organizativo es que la información no fluye. Entonces, si yo necesito un material para el próximo fin de semana, entonces debo enviarle una solicitud con un formato al entrenador líder del grupo. El entrenador líder del grupo debe tomar ese formato, verificarlo con la sesión que yo le presenté y si es ese material para esa sesión, entonces él debe ponerle una firma digital, guardarlo en PDF y enviárselo al coordinador de sede. El coordinador de sede revisa la planificación, revisa que el material esté acorde, le pone otra firma en PDF, sí, otra firma, pero como el formulario está en PDF, entonces él tiene que convertirlo a otro archivo, le pone la firma, vuelve y lo convierte en PDF y se lo envía al utilero de la sede. El utilero de la sede, entonces él debe tomar ese correo electrónico, debe validar que están las existencias de material. Y si, por ejemplo, algún profesor ya solicitó algún material que yo tengo, entonces él le reenvía un correo al supervisor, el cual se lo devuelve al entrenador y el cual me lo devuelve a mí, para que yo lo corrija y vuelva y se lo envía al entrenador, luego al supervisor y el supervisor se lo envía tras el utilero. Quiere decir que hay un exceso de procesos. Entonces podríamos decir que reducir, ¿cierto? El exceso de procesos en la solicitud de un material, ¿cierto? Del material deportivo. Eso podría darse, no sé, hay muchos más. Ahora hablemos de incrementar. Entonces resulta que yo he visto algunos aspectos que se pueden eliminar, algunos aspectos de los que yo he notado también en mi análisis y en mi observación que se pueden reducir. Ahora hablemos algo que se pueda incrementar. Por ejemplo, algo que indudablemente en las organizaciones del siglo XXI debería existir. Por ejemplo, incrementar el plan de capacitaciones de los entrenadores, ¿cierto? Porque resulta que el entrenador al cual yo soy asistente, estábamos hablando de un seminario que va a haber pronto y yo le pregunté a él que bueno, que cuál había sido el último que había ido. Él dijo, no, yo casi no voy a eso porque pues aquí en la empresa no hay. Ah, bueno, entonces yo detecté algo que se podría incrementar. Por ejemplo, podríamos incrementar dentro de las sesiones de entrenamiento, ¿cierto? Podríamos incrementar dentro de las sesiones los espacios lúdicos. No sé, resulta que las sesiones son demasiado estructuradas, rígidas, y entonces los niños me dicen, profe, pero es que aquí casi como que al final no jugamos, no ponemos en práctica lo que vemos, sino todo es entreno y entreno y entreno. Entonces, bueno, yo puedo sugerir que se puedan incrementar espacios lúdicos dentro de las prácticas, ¿cierto? Dentro de las prácticas deportivas en las cuales yo estoy apoyando. O por ejemplo, podríamos incrementar a nivel pedagógico, ¿cierto? Resulta que a nivel pedagógico yo fui a una escuela o a un colegio y me dan una hojita en donde en la hojita dice los temas, simplemente me dice los temas que yo debo abordar durante mi práctica y que esos son los temas que yo voy a
debo planificar en clase, pero yo digo, venga, porque a este formatico no le colocamos, por ejemplo, además de los temas, coloquémosle que ese tema, por ejemplo, que va a desarrollar en las capacidades físicas. O ese tema que va a desarrollar, por ejemplo, en las capacidades coordinativas. Y entonces a mí me parece que no solamente que me den el tema, sino que al frente qué capacidad podría desarrollar ahí. Y entonces así yo puedo planificar mejor. Entonces incrementar, ¿cierto? ¿Qué podría incrementar? La descripción o los contenidos. La descripción o contenidos de las mallas curriculares puede ser. Y entonces aquí también tengo un aspecto pedagógico. Entonces usted aquí va a ir perfilando e identificando esas oportunidades que tiene dentro de la práctica o la pasantía. Y finalmente, entonces en esta matriz súper chévere, vamos a ver el tema de crear. Usted, por ejemplo, ha identificado que no solamente el lugar donde usted se encuentra haciendo las prácticas cuenta como un canal masivo de comunicación, pero que a veces se presta para malos entendidos, es WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp por categorías y usted dice, no, pero es que ahí a veces publican cosas que pues no son de la escuela. O por ejemplo, hay gente que escribe muy tarde y entonces hay papás que se están molestando. Sí, entonces eso se da para malos entendidos. Entonces voy a crear un blog. Y en el blog, ¿cierto? Un blog de contenido, ¿cierto? De la escuela, en donde se puedan publicar los horarios, últimas noticias, de pronto planes de entrenamiento, actividades en casa, alguna novedad. Mañana no hay clase porque las canchas están inundadas. Entonces invitamos a la gente a que consulte el blog rápidamente. Entonces, eso sería, por ejemplo, un tema a crear. Otro tema a crear, imagínense que allá en el gimnasio o en el centro de acondicionamiento físico en donde yo estoy, resulta que eh, las personas ingresan y salen al gimnasio, ¿cierto? Pero no hay como una base de datos en donde yo pueda consultar cuántas veces entran, cuántas veces salen al mes, en qué horarios salen, en qué horarios entran, ¿sí? Qué actividades son las que más desarrollan en el gimnasio y entonces yo después esa información la puedo hacer una analítica de datos. Entonces no existe un sistema de información, entonces yo podría crear un sistema de información, ¿cierto? Deportivo, ¿por qué no? Y entonces aquí yo voy a comenzar a identificar a qué horas entran, a qué horas salen y ya después puedo decir, uy, es que el horario de mayor demanda es este y el horario de menor demanda es este. Y entonces con esta información vamos a crear, por ejemplo, un plan de marketing digital, ¿cierto? Entonces vamos a crear por redes sociales. Hay unos horarios en el que la gente está acudiendo al gimnasio, mucha gente, y hay horarios donde el gimnasio está vacío. Entonces vamos a crear un plan de marketing apuntándole a ese sector o a esa segmentación del mercado en donde invitemos a la gente en que los horarios de baja demanda hay promociones o hay actividades diferentes. Entonces, o atacamos un segmento de población diferente que sepamos que en este horario puede asistir y hacemos promociones. O resulta que yo dentro de la escuela, dentro del club en el que estoy, ellos hacen valoraciones. Y entonces hay un preparador físico y el preparador físico de ellos tiene todos sus test montados y entonces hacen valoraciones, pero resulta que yo no he visto que como que le envíen un PDF a cada papá en donde le digan, vea, su hijo está así en su peso, en su composición corporal, ha mejorado estos aspectos de la técnica, pero le hacen falta mejorar estos, o sea, como un informe en PDF que le llegue personalizado a cada papá. Yo no he visto eso. Pues los reúnen y les dicen que vamos bien y que esto y lo otro, pero pues nada, así como que acá papá diga, uy, vea, me llegó el informe de mi hijo, qué chévere. No, esto es súper, mejor dicho, esta escuela lo máximo. Entonces, ¿por qué no crear un sistema de informes personalizados, ¿cierto?
a deportistas. ¿Por qué no crearlo? Entonces, de esta manera podemos diligenciar nuestra matriz, ¿vale? Esta matriz de identificación de oportunidades que hemos tomado del libro Blue Ocean Strategy. Es súper importante que entonces la apliquemos y cada uno de ustedes va a hacer este ejercicio, va a crear su matriz como la quiera crear, lo puede crear aquí en nuestro PowerPoint o la puede crear en una hojita en Word, una hojita en Excel y entonces usted la va a tener, la va a crear y la va a montar a su sistema de educación virtual correspondiente a esta semana. Va a dejar allí la evidencia. ¿Listo? Y además la va a tener lista para presentar en clase. Y usted nos va a decir, yo diligencié mi matriz. Esta matriz recibe varios nombres, ¿cierto? Entonces yo diligencié mi matriz CREA o diligencié mi matriz toma del libro de la estrategia del océano azul, ¿sí? Identifiqué estos aspectos en eliminar, en crear, en reducir, ¿cierto? Yo tomé mi matriz ERIC e hice esto y la va a exponer rápidamente. Y de esto, usted entonces va a escoger, va a decir, de todo esto que yo identifiqué, entonces escogí este tema. Yo voy a crear un sistema de información deportivo. Ese es el tema y ese es el proyecto productivo con el que me voy a ir en mi práctica o en mi pasantía profesional. O resulta que definitivamente yo quiero es ayudar con las funciones de allá, entonces yo me voy por el tema administrativo. O yo definitivamente voy a ayudar con el tema del cuidado del medio ambiente y les voy a eliminar todo ese papel, pero les voy a crear ese sistema de información. Entonces toma 2, vea, cruza 2. O resulta que yo definitivamente quiero hacer un tema de gestión del conocimiento y del talento humano de esa institución y entonces yo voy a hacer un plan de capacitaciones, un plan de crecimiento y desarrollo organizacional. Ese va a ser. Entonces usted va a presentar la matriz muy rápido con cada uno de lo que identificó y al final aquí en grande, en lugar de aquí yo mi referencia bibliográfica, usted va a colocar por ahí grande o en negrilla o en mayúscula, va a colocar entonces en qué va a desarrollar su propuesta productiva para ese centro de práctica o de pasantía. Lo va a colocar así, ve, al final. Y lo coloca ahí en negrilla, en mayúscula, y dice, ese va a ser mi tema. En eso me voy a basar. Entonces espero que esta matriz ERIC haya quedado entendida. Saben que cualquier pregunta, cualquier consulta se pueden comunicar. Docente Andrés Felipe Contreras, Universidad Inca de Colombia. Estaremos atentos entonces a sus trabajos y a esta excelente herramienta que es muy sencilla de utilizar, matriz ERIC.